Bueno, buenas tardes. Esta es la sesión de la sala de selección de tutelas número 9. Corresponde a la primera audiencia del mes de septiembre del 2021. Esta sala está conformada por el doctor Alejandro Linares Cantillo y por mí, por Gloria Ortiz Delgado. Nos correspondió estudiar 27.014 expedientes en un rango de tan solo 15 días, del 12 de julio al 28 de julio del 2001. En este rango estaban comprendidos los números de radicación entre el 8.312.976 al 8.337.815. Está presente también la delegada de la Defensoría del Pueblo, la doctora Pamela Forero, y el delegado de la Procuraduría, el doctor Juan Sebastián Vega, procurador auxiliar, que nos acompañan también con los equipos, a quienes con la doctora Marta Sáchica, pues agradecemos mucho su presencia. Bueno, les voy a comentar primero que en este rango de las tutelas comprendidas entre los números que leí, también están otros números, por ejemplo, el 8.322.215, que se estudia en esta oportunidad como consecuencia de una orden de la sala de selección número 7. Había sido excluido ahí también por un tema de impedimento, el 8.182.895. Como se tramitó el impedimento, nos correspondió el estudio a nosotros. Estudiamos de manera directa el expediente en 338 casos. 136 correspondieron a reseña esquemática, 2 que tenían escrito y también reseña, 177 corresponden a escritos ciudadanos, tenían escrito especial y escrito ciudadano 4, escrito especial 7, insistencias 12. Estamos hablando de 338 casos estudiados de manera directa por la sala. Teníamos en este rango 15 insistencias que se presentaron en 12 expedientes. Esas insistencias son 8.252.351, la presentó el magistrado Alberto Rojas Ríos. 8.252.369 fue una insistencia presentada por el señor director de la Defensa Jurídica de la Agencia Nacional para la Defensa del Estado. 8.258.460 también la presentó el magistrado Alberto Rojas Ríos. 8.261.768 presentada por el magistrado Antonio José Lizarazo Campo. La número 5 corresponde a 8.263.677 presentada por el director de la Defensa Jurídica para la defensa de la Agencia Nacional de Defensa del Estado. El siguiente es un caso que presentaron tres, hay insistencia de la defensa de la Agencia Nacional para Defensa del Estado, también el magistrado Antonio José Lizarazo y la Procuradora General de la Nación, los tres en el expediente 8.263.898. El magistrado Alejandro Linares Cantillo presentó insistencia en el 8.266.357. Él no participó en la decisión de si seleccionábamos o no el asunto por haber presentado la insistencia. 8.266.772 la presentó también, en este caso la Directora Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo. 8.269.165 la defensora delegada para los asuntos constitucionales y legales. En el expediente 8.269.666 presentan insistencia tanto el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar como la señora Directora Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo. En el expediente
8.269.753 la presenta el magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo. Y en el expediente 8.268.053 que presenta la insistencia el magistrado José Fernando Reyes Cuartas. Bueno, precisiones especiales en algunos procesos. En el expediente 8.245.629 se presentó una situación no estaba completo el expediente, entonces la sala de selección de Julio decidió no estudiar el asunto porque no estaba completo. Por eso se solicitó, salió del rango y se solicitó el expediente completo. Ese expediente tenía o tuvo en su momento una insistencia de la Directora Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo. Y como se devolvió, ya llegó nuevamente a la Corte, ya completó el expediente y se radicó desde su inicio con el número 8.328.887. En esta oportunidad lo estudiamos como si se tratara de un escrito ciudadano, se estudió y se inicia su trámite. En este caso no se va a seleccionar, pero se tiene de todas maneras la alternativa de las insistencias. Por esa razón se tramitó como si el escrito de la defensora corresponde a un escrito ciudadano. Hubo una insistencia que presentó la señora defensora delegada para los asuntos constitucionales y legales en relación con el expediente 8.246.773, pero fue radicada en forma extemporánea. Por esa razón, no lo estudiamos. Ahora vamos a revisar los impedimentos que se presentaron en este rango de estudio. El magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo presentó impedimentos en la preselección. Todavía estos casos están en preselección. Son los expedientes 8.314.624, 8.326.321, 8.329.105, 8.329.372, 8.331.880, 8.336.242 y 8.336.245. Todos estos casos corresponden al mismo tema jurídico. Se dirigen contra la Universidad Libre porque ellos son los operadores logísticos de un concurso público que se adelanta en una carrera administrativa. El punto es que el doctor Antonio José Lizarazo hace parte de la Sala General de la Universidad Libre y por esa razón manifestó tener interés en el asunto y la sala decidió aceptar estos impedimentos. Esto significa que el trámite de estos procesos corresponderá a quien le sigue en turno, que es la doctora Paola Meneses. Estos casos entonces pues no fueron estudiados por esta sala, por esas razones. Pues bien, también presentó impedimento la doctora Paola Andrea Meneses en los expedientes 8.329.555, 8.333.003, 8.335.511. En los tres casos se demanda a Ecopetrol y el cónyuge de la doctora Paola se desempeña como gerente jurídico de abastecimiento de Ecopetrol. Su padre fue pensionado de Ecopetrol y su madre presentó y adelantó asesorías en representación de esa entidad. Nosotros con el doctor Alejandro consideramos que los impedimentos no prosperan, no hay una relación directa entre el caso o los casos estudiados y el hecho de ser pensionado del padre o de consultorías de la madre de la doctora Paola, ni tampoco
tienen una relación directa con la oficina donde trabaja específicamente el cónyuge de la doctora Paula. Por eso se devolverán a su despacho para que se les dé el impulso procesal correspondiente y se analice la preselección de los casos. Tampoco fueron estudiados entonces por esta sala. El magistrado Alejandro Linares Cantillo presenta impedimentos en los expedientes 8.316.672, 8.316.880, 8.322.308, 8.330.232, 8.337.389. Estos procesos se encuentran en el trámite de decisión. Él presenta el impedimento porque hace algunos años, en los años 2014 y 2015, él se desempeñó como vicepresidente jurídico de Ecopetrol y fue apoderado general, pues como ejercicio de sus funciones. En el despacho consideramos que no debíamos aceptar este impedimento porque no hay una relación directa, un interés concreto y personal actual en relación específicamente con los casos que ahora están sometidos a decisión de la sala. Por esa razón se le informó al doctor Alejandro y participó en la toma de decisiones respecto de estos expedientes. También presentó un impedimento el doctor Alejandro Linares Cantillo en el expediente 8.316.908, porque este también es un caso que está en trámite de selección. En el año 2007 y 2011, él se desempeñó como apoderado del Grupo Mercantil Colpatria. Y esta tutela se dirige contra AXA Colpatria Medicina Prepagada. De la misma manera, en el despacho consideramos que el doctor Alejandro Linares no tiene en este momento un interés directo, actual, concreto en relación con el caso que se somete a estudio y consideración de la sala, y por esa razón decidimos no aceptar el impedimento y él participó en la toma de las decisiones correspondientes. Doctor Linares, por favor, cuéntele sobre mi impedimento. Muchas gracias, doctora Gloria. La doctora Gloria Estela Ortiz Delgado, magistrada que hace parte de esta sala de selección, presentó su impedimento para participar en la decisión sobre la selección de los expedientes T8.316.079, T8.322.270 y T8.324.018, de conformidad con lo establecido en el artículo 56, numeral cuarto del Código de Procedimiento Penal, aplicable por remisión expresa del artículo 99 del Acuerdo 02 del año 2015, que es el reglamento interno de la Corte. Los referidos expedientes se relacionan con procesos de reparación directa, responsabilidad del Estado por la presunta privación injusta de la libertad. Toda vez que la doctora Ortiz, la magistrada Ortiz, manifestó que en calidad de servidora de la Fiscalía General de la Nación conceptó y discutió públicamente sobre aspectos puntuales en materia de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, las cuales constan en documentos y reuniones sobre la aplicación general de este régimen, el suscrito magistrado decidió aceptar esos impedimentos en virtud de que en las condiciones descritas se advierte que la magistrada ha manifestado públicamente su opinión sobre un asunto que puede ser materia de dichos procesos. Igualmente, la doctora Ortiz presentó impedimento para participar en la decisión sobre la selección del expediente T8.323.122 con fundamento en la causal prevista en el artículo 56, numeral segundo del Código de Procedimiento Penal.
sostuvo que ella es deudora de un crédito hipotecario con el Banco BBVA Colombia y en el referido expediente se discute la providencia judicial que revocó las órdenes de condena a esta entidad financiera. Con base en esa situación fáctica, el suscrito magistrado estimó fundado el impedimento y lo aceptó. En razón de lo anterior, conforme al inciso séptimo del artículo 55 y el artículo 99 del reglamento interno de la Corte, se deja constancia que la magistrada Gloria Estela Ortiz Delgado no participó en la determinación sobre si se seleccionaba o no alguno de los anteriores expedientes mencionados. Esos serían los impedimentos de la magistrada Ortiz. Entonces, doctora Gloria, le devuelvo la palabra. Muchas gracias, doctor Alejandro. En relación con el expediente 8.319.041, debemos informarles que tanto el doctor Alejandro Linares como yo presentamos impedimento para estudiar este caso. El doctor Alejandro Linares presenta el impedimento invocando el numeral primero del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, porque en este caso se discute una providencia judicial que ordenó el reintegro de unas acciones en la sociedad de Invercolsa, y él se desempeñaba hace un tiempo como les comentábamos hace poco, como vicepresidente jurídico de Ecopetrol. Invercolsa es una sociedad en la que Ecopetrol tiene acciones. Por mi parte, yo también presenté impedimento, también con ocasión de lo dispuesto en el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, pero invocando en esta oportunidad el numeral cuarto. Mi hermana es la presidenta de esa sociedad, de Invercolsa, y por esa razón nosotros no estudiamos este asunto, se excluirá del rango y enviaremos nuestros impedimentos para estudio de la siguiente sala. Bueno, ahora sí, vamos a comentarles los casos que hemos decidido conjuntamente seleccionar. En total son 21 expedientes, pero se van a repartir 18 procesos nuevos, porque hay dos grupos, 2 se acumularán y 2 también se acumularán, uno ya un expediente que está en curso en la sala plena de la Corte Constitucional. Este corresponde al caso, los casos nuevos son 8.319.475 y 8.322.441. Los dos casos discuten la validez constitucional del traslado del régimen de prima media al RAIS hace unos años. Este tema, que es un asunto que está siendo conocido por la sala plena de la Corte, le correspondió a la ponencia, a la doctora Diana Fajardo Rivera. Está entonces este asunto para acumularse al 7.867.632. En los dos casos, el criterio de selección que se considera aplicable es el de análisis de si hay o no un desconocimiento del presidente de la Corte Constitucional, y evidentemente es un asunto de tutela contra providencias judiciales. Estos dos entonces no se repartirán porque van donde la doctora Diana. Estos son dos casos nuevos, pero que se acumularán entre sí y obviamente se repartirán. Son los expedientes 8.324.391 y 8.326.535. Yo voy adelantando un poquito para comentarles que este es un caso que discute si el concurso de méritos que se adelanta en entidades del orden nacional o incluso del orden territorial pueden hacer uso de listas de elegibles cuando los cargos no son idénticos, pero pueden ser asimilables.
Por eso, un caso se dirige contra Bienestar Familiar, el otro caso se dirige contra la Gobernación de Antioquia, pero el problema jurídico es el mismo. Por esa razón, consideramos adecuado y viable la acumulación. Bueno, entonces ahora vamos a informarles sobre estos 18 casos que vamos a repartir, que decidimos seleccionarlos como casos nuevos. El primero corresponde a la insistencia que presentó la Agencia para la Defensa del Estado, la Procuradora General y el magistrado Lizarazo. Es el expediente 8.263.898. Es un caso contra una decisión del Consejo de Estado, también es un asunto de tutela contra providencias judiciales, en el que estudia la aplicación del término de caducidad en acciones de reparación directa cuando se trata de delitos de lesa humanidad, en donde hubo una unificación de jurisprudencia relativamente reciente en el Consejo de Estado. Es una unificación de jurisprudencia del 29 de enero del 2020. Esa unificación de jurisprudencia decidió aplicar el término de caducidad desde el momento en el que se conoció o debía conocerse la ocurrencia de los hechos y la ocurrencia de la posible responsabilidad del Estado. El punto es que la acción de reparación directa o el medio de control de reparación directa se promovió bajo una línea jurisprudencial anterior y se promovió 3 años después de que aparentemente más de 3 años desde que aparentemente se tenía conocimiento de que ahí pudo haber participado el Estado en ese asunto. Luego, uno de los temas que nos interesa analizar en este caso es establecer cuáles son los efectos en el tiempo de estas sentencias de unificación de jurisprudencia. Es un caso cuyo criterio de selección consideramos que nos permite acudir a la selección porque es importante pronunciarnos sobre una línea jurisprudencial y como estamos hablando de tutela contra sentencias de altas cortes, nos parece un tema que vale la pena su selección. El segundo caso es una insistencia de la Defensoría del Pueblo, expediente 8.266.776. Es un caso de pensión de invalidez en donde se discute si se aplica o no la tesis de la Corte de la capacidad laboral residual de personas que tienen enfermedades degenerativas. Esta es una enfermedad que de una persona que 5 años después de tener cotizaciones seguidas, ella empezó a cotizar en el año 2015, en el año 2020 le hacen una evaluación de pérdida de capacidad laboral y encuentran que tiene el 65.77% de pérdida de capacidad laboral. Pero la fecha de estructuración de la invalidez está referida a 4 años atrás de la última cotización. El punto es que en el año, desde el momento en el que se estructura la pérdida de capacidad laboral, no alcanza a tener las 50 semanas dentro de los últimos 3 años de cotizaciones anteriores a la fecha de estructuración, que es la norma que establece el requisito para obtener la pensión de invalidez en el caso. Consideramos que el criterio de selección es el posible desconocimiento de una línea jurisprudencial y de precedentes de la Corte Constitucional sobre la aplicación de la capacidad laboral residual en enfermedades degenerativas. Tercer caso, expediente 8.268.053, es un caso de insistencia presentado por el magistrado Reyes. Se debate el derecho al buen nombre cuando se lanzan apreciaciones en redes sociales. Un servidor público, el director de RTBC, en su cuenta personal
pero hace algunas apreciaciones a la FLIP. Le dice incluso que le recuerda, que le recomienda tener en cuenta que grabar sin permiso es igual a chuzar y que obtener información fraudulenta corresponde a un delito. La FLIP, que es la accionante en este caso, considera que eso es realmente contrario a su derecho al buen nombre. Han solicitado rectificaciones y según la FLIP no han sido adecuadas para la protección de sus derechos. Consideramos que es un caso novedoso, que como criterio de selección también es importante tener en cuenta la definición del alcance de un derecho fundamental. Por eso consideramos necesario mantener el estudio sobre las líneas jurisprudenciales en derechos fundamentales en redes sociales. El número 4, el caso estudiado, es el expediente 8.313.363 y este caso ya corresponde a una reseña esquemática. Es un caso bastante interesante de una persona que fue condenada penalmente en el año 2007 y ya condenado penalmente decidió estudiar ingeniería de sistemas. Terminó el estudio de ingeniería de sistemas cuando estaba preparando su trabajo de grado, que tuvo de hecho la autorización de las autoridades del centro penitenciario donde está recluido. Adelantaba ya el 100% de esa primera etapa de su tesis, y en la segunda etapa, en el 50% dice él de avance, hubo un cambio de director del centro de reclusión y le impidieron tener acceso al computador en el que estaba trabajando. Ya estamos en etapa de pandemia, en donde el acceso a los lugares de trabajo pues fueron más restringidos. De todas maneras, nosotros consideramos que este es un caso novedoso y que tiene el interés de estudiar el alcance de derechos fundamentales de personas en la vida en reclusión. Por eso consideramos importante estudiar y avanzar en el análisis del derecho a la educación en los establecimientos penitenciarios. Número 5. Este caso corresponde a un escrito ciudadano, es el expediente 8.313.526 y es una tutela que presenta Colpensiones contra una decisión también de unificación de jurisprudencia del Consejo de Estado. En este caso, la sentencia contra la que se dirige la tutela estaba estudiando cuáles deben ser los factores que deben incluir el ingreso base de liquidación de las pensiones de los servidores de la rama judicial y el Ministerio Público, cuando se aplica el régimen de transición. En esta ocasión, el Consejo de Estado llegó a la conclusión que como factores inclusivos del IBL estaban la asignación básica, los gastos de representación, la prima técnica, las primas de antigüedad, las remuneraciones por trabajo nocturno, por trabajo festivo y dominicales, las bonificaciones por servicios prestados, la prima de la ley cuarta del 92, las bonificaciones por compensación y la prima de productividad. Dice Colpensiones que esta decisión es contraria a la línea jurisprudencial que ha definido la Corte Constitucional en sala plena. Por esa razón, nosotros consideramos que este es un caso en donde el criterio de selección que podría aplicarse es el de la necesidad de pronunciarse sobre una línea jurisprudencial que ha definido la sala plena o posible desconocimiento de precedentes de la Corte Constitucional. Estamos hablando de un caso de tutela contra providencias de altas cortes. Bien, número 6, también es un escrito ciudadano, expediente 8.316.539. Es un caso de debate del reconocimiento de una sustitución pensional. Se pretende, es un señor que tiene 90 años, en el que pues el señor está, de hecho, lo revisamos en las bases de datos, aparece registrado en el régimen subsidiado
él dependía exclusivamente del ingreso de la pensión de su esposa, y su esposa falleció en el año 2020, en enero del 2020. Ella era pensionada hace unos buenos años y dice que no tiene ingresos para vivir en forma digna. De hecho, su cobertura en salud pasó a la protección del régimen subsidiado desde el momento en el que lo desvincularon, pues desde el momento en el que falleció su esposa, quien era la que tenía la pensión. En esta ocasión revisamos una situación de extrema de protección de derecho fundamental. Parece que es urgente la intervención del juez constitucional. Han pasado 7 meses y el obligado a responder, que es, en este caso, es la Secretaría de Educación de Norte de Santander, no han contestado. Es un asunto entonces de urgencia, de intervención y de posible afectación de derechos fundamentales. Tenemos el caso número 7, también es un escrito ciudadano, 8.319.911. Este es un caso que tuvo en su momento una sentencia de la Corte Constitucional que le concedió como mecanismo transitorio una pensión de vejez, pero como fue mecanismo transitorio, esto pasó a un proceso ordinario, y en el año 2018 el proceso ordinario dijo que no tenía derecho a la pensión. Por eso, Colpensiones, que se demoró un poquito en desafiliarlo, pues lo desafilió, y él, que tiene en este momento 85 años, está pidiendo la entrega de la indemnización sustitutiva. Y Colpensiones le niega la indemnización sustitutiva porque en sus registros aparece como beneficiario de una pensión de vejez, pero él ya no está en la pensión, ya no está en la nómina, porque fue retirado con ocasión de la sentencia que consideró que no tenía derecho a la pensión. Consideramos también entonces que es urgente proteger un derecho fundamental, y será ese el criterio de selección en este asunto. Número 8. Escrito en el expediente 8.320.179. Yo creo que el anterior dije el número mal. El anterior era el 8.319.911. Este es el 8.320.179. También es un tema de indemnización sustitutiva. Es un caso en donde en este momento estamos hablando de un señor de 94 años que no tiene pensión, que no tiene ingresos, y él trabajó 14 años como policía. El punto es que después de retirarse de la policía, cotizó un tiempo en Colpensiones. Pero Colpensiones le reconoce la indemnización sustitutiva, pero no tiene en cuenta los tiempos cotizados en la policía. Entonces, otro de los asuntos que consideramos que es urgente la protección de derechos fundamentales, porque la indemnización sustitutiva que le fue reconocida a esta persona corresponde a 2.200.000 pesos, y sin embargo 14 años de cotización en la policía no fueron reconocidos. Expediente número 9 es un escrito ciudadano, 8.323.387. Es un asunto de derecho al agua potable. Una persona que vive en un municipio del Huila pide a la prestadora del servicio en su región que le suministre agua potable, y la prestadora del servicio dice que no hay disponibilidad en la zona, y que además la urbanizadora nunca adelantó los trámites para la correspondiente instalación del servicio público.
consideramos que este es un caso en donde es posible analizar si hay un desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional, y también consideramos que el criterio complementario puede ser el análisis de la urgencia de proteger derechos fundamentales. El número 10 es una reseña esquemática, expediente 8.324.336. Es una tutela que interpone un hospital contra el Banco Avevillas. El hospital Tomás Uribe Uribe inició un proceso de cobro coactivo contra una EPS y embargó unas cuentas. El punto es que esas cuentas están en el Banco Avevillas y el embargo corresponde a 35.000 millones de pesos. Pero Avevillas se niega a inscribir el embargo porque considera que esas son cuentas inembargables. Entonces, el hospital, en sede de tutela, dice que la función de establecer si las cuentas son o no embargables, pues no le corresponde al banco. Y por eso considera que aquí hay violación del derecho de acceso a la justicia y la protección del debido proceso. La tutela viene concedida. Son tutelas que son recursos del Sistema General de Seguridad Social, y tanto en primera como en segunda instancia la tutela fue concedida por los jueces constitucionales. Consideramos que es un caso novedoso, que es un caso que amerita la intervención de la Corte para fijar cierta y concretar, pronunciarse sobre la línea jurisprudencial. También consideramos que hay un interés general que puede estar en juego y por esa razón consideramos importante seleccionar la tutela. ¿Me permiten 30 segundos? Muchas gracias. Bueno, vamos con el número de... Es un escrito ciudadano, 8.324.391. Este es el caso que se va a acumular, que les comentaba, con el 8.326.535, que es los concursos de méritos en bienestar familiar y el concurso de méritos en el departamento de Antioquia, con listas de elegibles que están vigentes y que hay cargos que aparentemente pueden ser cargos similares, o hasta donde las listas de elegibles, por ejemplo, de las entidades territoriales, son aplicables a los cargos de orden nacional, como es el caso que se discute en bienestar familiar. Consideramos que es un asunto en el que vale la pena evaluar si la línea jurisprudencial de la Corte es aplicable en este caso. Por eso la definición del alcance de los derechos fundamentales es otro de los factores que tuvimos en cuenta para seleccionar estos casos. El número 12 es un escrito ciudadano del 8.324.480. Es un asunto bastante novedoso en el que se discute si una inhabilidad, la señalada en el artículo 33, numeral quinto de la ley 617, era aplicable o no en este caso. Resulta que en las elecciones del 2020-2023, una persona fue elegida y participó para ser elegido como diputado de Boyacá, y la esposa del hermano también se candidatizó a la alcaldía de Aquitania. Ellos tienen una relación de segundo grado de afinidad y por esa razón consideraron los demandantes de un proceso electoral que debía anularse la elección en la medida en que se encontraban inhabilitados. En primera instancia, tanto el Tribunal Administrativo de Boyacá como en segunda instancia el Consejo de Estado encontraron acreditada la existencia de la inhabilidad. Sin embargo, la persona
que interpone la acción de tutela, que es el señor William Rodolfo Mesa, el diputado, considera que se leyó en forma inadecuada la inhabilidad porque el Consejo de Estado y el Tribunal sostuvieron que no era aplicable en sentido estricto la norma, sino que debía aplicarse a la excepción de inconstitucionalidad porque la norma legal estaba siendo menos estricta que para el caso de los diputados, menos estricta que para el caso de los congresistas, pese a que el 299 de la Constitución dice que no podrá ser menos estricta. Por eso aplican la excepción de inconstitucionalidad los jueces contenciosos administrativos. Y en la de solicitud de tutela sostienen que en este caso, además de inaplicar una ley que era norma favorable para ellos, se modificó el entendimiento de la ley 1871 del 2017, en el que en el artículo 6º sostiene que el factor territorial no es aplicable en esta inhabilidad. Parecería un tema novedoso, interesante e importante para definir el alcance del derecho fundamental acá. Es un tema de tutela contra providencias de altas cortes. El número 13 es una reseña esquemática que corresponde al expediente 8.327.836. Es un asunto de libertad de culto y autonomía de las entidades religiosas. También un caso dramático, en el año 2013, esta congregación religiosa tiene el servicio de consejería para sus afiliados, para sus integrantes de la iglesia. Acudieron a la consejería y dice el accionante que ahí descubrió que sus padres habían ejercido violencia sexual contra su hijo. Por eso denunció penalmente lo ocurrido. Ella acudió en el 2018 a la fiscalía y la fiscalía llama a atestiguar al proceso a uno de los, al representante legal de la iglesia. Él dice que no le consta nada, que no sabe lo que pasó y que al revés la mamá del niño, o sea, la ahora accionante, debe ser atendida por psicólogos. Un tiempo después, aproximadamente un año después, la accionante y su hijo vuelven a la iglesia y van a la consejería y mientras estaban esperando la atención de la consejería, se encuentran con una pastora que les dice, dice el accionante, que le comenzó a insultar y a gritar y que le dijo que se retire de ese lugar porque había acudido a la fiscalía y que tenga claro que la fiscalía y la iglesia no van juntos. Y además le prohibió el ingreso a la iglesia. Ella interpone acción de tutela contra la iglesia por violación a la libertad de cultos porque por la denuncia tiene prohibido el ingreso a esa iglesia. Nos pareció un caso novedoso y donde la aclaración del contenido del derecho fundamental a la libertad de cultos y a la autonomía de las entidades religiosas merece la pena seguir estudiándolo y por eso lo seleccionamos. El número 14 es un escrito, también corresponde, llegó a la Corte a través de un escrito 8.328.635. Es una pensión de invalidez, también de una persona que tuvo un accidente de tránsito. Pues en este momento tiene 68 años, es analfabeta, está en una situación económica tremendamente fuerte, no tiene posibilidades de recuperación y a pesar de que ha acudido a Colpensiones, ellos le dicen que para poder evaluar si tiene o no derecho a la pensión de invalidez tiene que ser calificado. El punto es que dicen la acción de tutela que le han puesto diversas trabas y muchas cargas en la calificación, entonces no ha podido ni siquiera ser calificada su pérdida de capacidad laboral.
Consideramos que en este caso hay urgencia de protección de un derecho fundamental y ese fue el criterio de selección que utilizamos en este caso. El número 15 es un escrito también ciudadano, 8.329.538, y también es un asunto novedoso y de alcance de definición de derechos fundamentales. Es un presbítero que hizo parte por muchos años de su vida, 30 años como docente y muchos años de su vida, y perteneció a una congregación religiosa que después de algunos años pidió que la dispensa del celibato sacerdotal. El punto es que después de haber trabajado todos estos años, pues no tiene cotizaciones en pensiones, no tiene medios de subsistencia, y él está pidiendo a la comunidad que pues le paguen lo correspondiente a la pensión de jubilación o de vejez en la medida en que nunca fue afiliado. Y en este momento ya no se encuentra en la congregación. Nos parece que este es un asunto en donde es urgente proteger derechos fundamentales y podemos evaluar el alcance de un derecho fundamental. Número 16, también llegó a la sala por escrito ciudadano, expediente 8.331.233, y es un asunto que debate medidas de aseguramiento preventivas en justicia transicional. Es un caso bastante novedoso. Es una persona que ya había sido vinculado a un proceso penal por homicidio múltiple agravado en concurso homogéneo, con concurso, con torturas, bueno, esto por hechos sucedidos en 1994. El punto es que esta persona se encuentra, bueno, en el 2018 fue declarado el delito cometido como de lesa humanidad y tiene medida de aseguramiento desde el año 2018. Él pidió el tratamiento especial de privación de la libertad en unidad militar o policial y sostiene que se le aplican las reglas de la ley 1820 del 2019, del 2016. El punto es que pidió ser como voluntario, voluntariamente manifestó su intención de colaborar con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición en la JEP. Fue admitido, pero en la JEP no le revocaron las medidas de aseguramiento. En el 2019 sí le accedieron a la privación de la libertad, pero en la unidad militar. La JEP hace referencia al incumplimiento de algunos requisitos, él es agente del Estado y hay debate alrededor de si hubo o no incumplimiento de algunos de los requisitos y en especial del compromiso de verdad para poder ser beneficiario de las garantías señaladas en la ley. En el expediente 8.333.269, que es un asunto que llegó también por escrito ciudadano, se está discutiendo la estabilidad laboral reforzada de una persona que no ha sido, bueno, su calificación de la pérdida de capacidad laboral tuvo alrededor del 15% de pérdida y ella fue despedida del empleo. Sostiene que debía ser despedida con permiso del Ministerio del Trabajo porque tenía una enfermedad, una discopatía cervical. Y el juez de instancia, primera y segunda instancia en este proceso, consideraron que como tenía tan solo el 15% de pérdida de capacidad laboral, por eso no se necesitaba el permiso del Ministerio del Trabajo. Nosotros encontramos que este es un asunto que puede ser importante para seguir fijando el criterio y la línea del presidente de la Corte Constitucional. Parece importante proteger un derecho fundamental y estamos hablando de una tutela contra providencias judiciales.
El número 18, y con este terminamos, es un caso que llegó a la corte por reseña a la sala por reseña esquemática y corresponde al expediente 8.335.196. Es un caso de violencia intrafamiliar. Consideramos que es un asunto necesario para materializar el enfoque diferencial en las decisiones judiciales, y yo creo que es posible investigar si hay urgencia de proteger un derecho fundamental. Una señora demanda penalmente a su compañero por el delito de violencia intrafamiliar. El señor fue condenado a 6 años de pena privativa de la libertad. Un mes y unos días después de la condena, el señor interpone acción de tutela porque pues, considera que estuvo mal defendido y porque se valoraron mal las pruebas testimoniales. Lo interesante del asunto es que el juez de primera instancia, sin haber vinculado a la mujer denunciante, sin llamarla al proceso, eh, emite una orden de investigar a la esposa, a la señora a la que había sido violentada y que la fiscalía y que el proceso penal la condenó penalmente. Y al conceder esa tutela, da la orden, además de investigarla a ella, eh, da la orden al juez penal para que emita una sentencia dejando en libertad al accionante y además iniciando proceso penal contra la anterior, bueno, la que en el proceso penal había sido la víctima de violencia intrafamiliar. Él sostiene, el juez de tutela, sostiene que aquí pues lo que se presentó es un maltrato mutuo, pero en el maltrato mutuo, en las agresiones mutuas, ahora está en proceso penal la que había sido víctima en el proceso penal anterior, y libre la persona que había sido condenado después de un proceso penal en curso, en una acción de tutela que no fue llamada la víctima en el proceso penal. Estos son los casos, doctora Marta, para repartir, y pues no sin antes agradecerle la atención, puede por favor proceder al sorteo. Gracias, doctora Ortiz. Bueno, tenemos pendientes de la sala pasada el reparto de 3 expedientes que estaban originalmente acumulados en el informe anterior. Uy, se va a acabar la reunión. Voy a tratar de activar mayor tiempo. Bueno, ahorita esperamos que no se acabe, normalmente no se acaba. Vamos rápidamente, ya está preparado. Voy a presentar en pantalla el aplicativo de reparto. No sé si lo están viendo. Sí, señora. Sí, vamos a refrescar la pantalla porque la hora estaba en el momento en que yo cargué los expedientes. Vamos a darle nuevamente buscar y están los 18 expedientes. Vamos a marcar los 3 primeros que están en el mismo orden del cuadro y del orden que leyó y explicó la doctora Ortiz. Y en la parte inferior vamos solamente a dejar al doctor Linares, a la doctora Fajardo y a la doctora Meneses. Damos clic y el resultado de ese primer reparto es el siguiente. El número 1, expediente 8.263.898, le correspondió a la doctora Paola Meneses. Es un caso sobre el término de caducidad en demandas de reparación directa. El número 2, expediente T, 8.266.772, le correspondió al doctor Alejandro Linares. Es un caso de capacidad laboral residual para efectos de pensión de invalidez. Y el número 3, expediente 8.268.053, le correspondió a la doctora Diana Fajardo. En él se aborda o se invoca el derecho al buen nombre en organizaciones defensoras de derechos humanos y libertad de prensa en redes sociales. Vamos al siguiente reparto. Empezaríamos desde el número 4.
que es el expediente 8.313.363, y marcaríamos 9 procesos, porque en este caso sí le corresponde al presidente a los 9 magistrados. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. No hay necesidad de excluir a ningún magistrado y le damos clic al reparto. El resultado es el siguiente. El número 1, expediente 8.313.363, le correspondió a la doctora Gloria Estela Ortiz. Es un caso en el que se demanda al IMPEC sobre el tema del derecho a la educación en establecimientos carcelarios. El número 2, expediente 8.313.526, le correspondió al doctor José Fernando Reyes. En este caso es una demanda de Colpensiones contra un reconocimiento de pensión que se hace a servidores de la rama judicial sobre el tema del nivel y la regla que hay que aplicar según la jurisprudencia unificada de la Corte Constitucional. El número 3, expediente T 8.316.539, fue asignado por sorteo al doctor Jorge Enrique Ibáñez. En este caso, se trata del reconocimiento o se invoca el reconocimiento de pensión de sobrevivientes de una persona de muy avanzada edad. El número 4, expediente 8.319.911, fue asignado a la doctora Diana Constanza Fajardo. En este caso se está reclamando la indemnización sustitutiva de una persona de muy avanzada edad que la desafilió Colpensiones. El número 5, expediente 8.320.179, asignado por sorteo al doctor Antonio José Lizarazo. En este caso se trata también del reclamo del reconocimiento de indemnización sustitutiva de una persona de 94 años. El número 6, expediente 8.323.387, asignado por reparto a la doctora Cristina Pardo. Este proceso se invoca la protección del derecho al agua potable en las viviendas. El número que le correspondió a la doctora Paola Meneses, a la doctora Cristina Pardo. El número 7, expediente 8.324.336, este sí asignado a la doctora Paola Andrea Meneses. En este caso se estudia o se plantea un debate en torno a la inembargabilidad de los recursos de la seguridad social en salud. Luego viene el número 8, expediente 8.324.391, acumulado con el 8.326.535, en donde se plantea un debate en torno a asimilar cargos para la utilización de listas de elegibles en el nombramiento de cargos de carrera. Y finalmente el número 9, expediente 8.324.480, que le correspondió al doctor Alejandro Linares. En este caso, se plantea la interpretación constitucional de una causal de inhabilidad en un proceso electoral. Vamos a pasar al último grupo. En este caso, comenzaríamos desde el número 13 del cuadro general de los casos que se leyeron, que es el expediente 8.320.836. Vamos a pasar al cuadro nuevamente y nos vamos al número 13. Allí vamos a marcar los que quedan, que son 6 casos, 4, 5 y 6. Excluimos al presidente y vamos a aplicar el reparto con este resultado. El número 1, expediente 8.327.836, le correspondió a la doctora Paola Meneses. En este expediente se está analizando, debatiendo el alcance de la libertad de culto y límites a la autonomía de las entidades religiosas. El número 2, expediente 8.328.635, asignado por reparto al doctor Alberto Rojas. En este caso, el tema principal es el derecho a la seguridad social, el reconocimiento de pensión de invalidez, también por una demanda planteada por Colpensiones. El número 3, expediente
8.329.538, asignado al doctor Alejandro Linares. El debate constitucional en torno a garantías laborales aplicables al interior de las comunidades religiosas. El número 4, expediente 8.331.233, le correspondió en reparto al doctor Jorge Enrique Ibáñez. En este caso, se reclama o se debe definir la duración de las medidas de aseguramiento preventivas en el marco de la justicia transicional, que le correspondió al doctor Jorge Enrique Ibáñez. El número 5, expediente 8.334.269, repartido al doctor José Fernando Reyes. Aquí se está invocando la garantía o la protección de la garantía de estabilidad laboral reforzada con independencia de que exista una calificación de la capacidad laboral. En este caso, pues le correspondió al doctor José Fernando Reyes. Y finalmente, el número 6, expediente 8.335.196, en el cual se debatirá en torno de la perspectiva de género en casos de violencia, en un caso de violencia intrafamiliar, que le correspondió a la doctora Gloria Estela Ortiz Delgado. Con esto concluimos. De estos 3 repartos, yo tomaré la captura de pantalla para enviárselos a ustedes y voy a dejar de presentar en pantalla para que ustedes vean. Muchas gracias, doctora Marta. ¿Algunas preguntas? ¿Tenemos dudas, doctor Juan Sebastián, doctora Pamela? No, señora. Muchas gracias, doctora. Por parte de la Defensoría tampoco, doctora Ortiz. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues sí, como siempre, el trabajo de los despachos es muy intenso. Equipos completos dedicados a estudiar, a analizar los asuntos, así que muchísimas gracias a quienes participaron en la sala. Muchas gracias, doctor Alejandro, doctora Marta, muchas gracias y espero que tengan un buen descanso, un buen fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias. Un feliz fin de semana para todos. Que estén muy bien. Gracias.